Hermanos y hermanas, buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros y que nos sigan viendo y escuchando estas transmisiones que hacemos desde la Iglesia Evangélica Los Peregrinos en San Luis Potosí. Quiero que vaya y busque en su Biblia Romanos capítulo 16. Y mientras lo busca, le voy a explicar que al final de esta carta, Pablo da unos saludos y saludos a muchas personas. Pero algo que quiero que observemos es que saluda a varias hermanas y mujeres y matrimonios que le apoyaron en el ministerio, en la obra del Señor. Las mujeres fueron muy importantes en el ministerio de Pablo, igual que en el ministerio de Jesús. Ahora sí que, ya que tiene ahí Romanos capítulo 16, quiero que me acompañe a leer y siga con su vista el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vemos aquí el ministerio de esta mujer llamada Febe. Pero el versículo 3 nos dice lo siguiente: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es un matrimonio, está también una mujer, Priscila, y son los que están colaborando con Pablo. Ahora quiero que vaya al versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No solamente María es una mujer que trabaja, sino que ha trabajado mucho. Ahora vea el versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y otra vez vemos que estas mujeres son muy buenas trabajadoras en la obra del Señor. El versículo 15 nos dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nerea y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. ¿Por qué estamos leyendo esto? Bueno, estamos leyendo porque hoy, como es ya un hecho que el último domingo predica un joven, y hoy le toca a una joven de la iglesia. Yo les voy a pedir, ella es Albita, le conocemos como Albita. Así que voy a recomendar a nuestra hermana Albita que la reciban en el Señor como es digno de los santos. Ella va a compartir, así que Albita, vamos a orar por ti y después te voy a dar el tiempo para que tú compartas la palabra. Recuerden que estamos viendo esto de la fe, y la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Estemos atentos a la palabra. Oremos al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida de Albita. La ponemos en tus manos. Te pido que tú vos uses su estudio que hizo, uses lo que va a compartir y tu pueblo pueda recibir. Hombres y mujeres deben de participar en la obra de Dios. Ellas son colaboradoras también. Él está. Ayúdanos a ser sensibles a lo que tu palabra dice en medio de nuestra hermana Albita. Todo esto lo pedimos. Amén y amén. Adelante, Albita. Buen día tengan todos ustedes, hermanos. Bueno, como dijo el pastor, hoy vamos a hablar de una de las mujeres más increíbles de la Biblia. El título de hoy es De risa incrédula a risa de fe.
Bueno, si eres mujer, quiero por un momento que pienses que estás embarazada. Considera tu edad. Si eres hombre, piensa también que vas a ser papá. Después de pensar en esto, un momento, voy a darte ahora unos datos. Existen ciertos factores de riesgo para las embarazadas que complican el embarazo. Estos son enfermedad renal, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, edad de más de 35 años. Ahora, la OMS el año pasado dice unas 303,000 mujeres fallecieron por causas relacionadas con el embarazo. Wow. 2.7 millones de niños fallecieron durante los primeros 28 días de vida. La atención sanitaria de calidad durante el embarazo y el parto pueden prevenir muchas de esas muertes. Sin embargo, a nivel mundial, solo el 64% de las mujeres reciben atención prenatal 4 o más veces a lo largo de su embarazo. Otro dato es que, pues, los profesionales de la salud deben brindar atención en la promoción de la salud en cuanto a un modo de vida sano, incluida la buena nutrición, la detección y prevención de enfermedades. La presentación de asesoramiento para la planificación familiar y el apoyo a las mujeres que puedan estar sufriendo algún tipo de violencia durante su embarazo. Y bueno, entonces, hoy hablamos de nuestro Dios, cómo Dios busca a las personas en medio de su incredulidad, en medio de sus dudas, y nos da su palabra. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Dios nos da esta fe para ponerla activa bajo nuestra responsabilidad. Y Él nos da las fuerzas necesarias para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y recordemos cómo Dios es fiel, siempre fiel. El punto número 1 de esta predicación es que Dios busca al incrédulo. Siempre vemos durante nuestras vidas y en la Biblia cómo Dios siempre toma la iniciativa. Dios nos busca. En el párrafo de Hebreos 11, del versículo 8 al versículo 12, encontramos a una de las mujeres más impresionantes de la Biblia y ahorita vamos a ver por qué. Normalmente la recordamos como la mujer que se rió dudando. ¿De quién estoy hablando? De Sara. Es más conocida por ese evento dentro de la historia bíblica, pero el autor de Hebreos nos dice que ella fue una mujer de fe. Dice, por la fe también la misma Sara. Eso está en Hebreos 11:11. Dios nos muestra por medio de esta mujer que lo imposible es posible para Dios. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El domingo pasado, si recuerdan, el pastor nos estuvo hablando de una medida de fe que nos es dada a cada uno para hacer nuestra tarea dentro de un contexto, de nuestro contexto. Y Dios siempre nos provee de todo lo que necesitamos. Y la fe nos es dada como un don, como una virtud. Y en esta historia nos lleva a ver que nuestra fe podemos verificar y que sobre todo Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas.
Y eso es lo que veremos hoy en esta carta a los hebreos. Primero, les invito a que vayamos a Génesis. Les voy a compartir unos capítulos, versículos de Génesis. Estos que voy a mencionar todos son de Génesis. Y observemos cómo Dios se está comunicando con Abraham. Génesis 12, versículo 2. Dios a Abraham dice: y haré de ti una nación grande. Aquí está hablando de hijos. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Génesis 13, capítulo 13, versículo 14 al 15. Otra vez, Dios a Abraham. Y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, otra vez, capítulo 15, versículo 4, otra vez, Dios a Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. En este capítulo, Abraham le dice a Dios: pero ¿cómo es posible si tú me prometiste un hijo y no tengo ningún hijo, y entonces el que me va a heredar va a ser un siervo? Entonces Dios le contesta y le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. En el capítulo 17, versículos del 15 al 17, otra vez Dios viene y habla a Abraham. Y dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Pero en todos estos capítulos vemos cómo Dios habla a Abraham siempre. Y es obvio que Abraham siempre le dice a Sara que Dios le habló y le da la palabra que Dios le da a Abraham. Pero Sara no la vemos en esta conversación de Abraham y Dios. ¿Dónde estaba Sara cuando Dios le habla a Abraham? Entonces las cosas cambian en el capítulo 18. Veamos cómo aparece Sara dentro de esta historia. Hagamos justicia a Sara como lo está haciendo el autor de Hebreos. A Sara se le conoce más como una mujer incrédula, pero el autor de Hebreos y el Espíritu Santo nos dicen que Sara fue una mujer de fe. Entonces, Génesis capítulo 18, versículo 9, dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió: aquí en la tienda. La pregunta demuestra tanto el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios hacia Sara. Vemos cómo Dios provee a Sara de lo que necesitaba. Ella necesitaba fe, confianza, a pesar de esos obstáculos naturales que ella ya conocía, como la vejez, la esterilidad. Ya había cesado la costumbre de las mujeres, dice ahí, o sea, ya había pasado su tiempo de tener hijos. Eso provocaba una incertidumbre, pero vemos cómo a pesar de que Sara no buscó a Dios, Dios va a ella y la busca, a pesar también de su incredulidad. Y no solo la busca, sino que le da promesa. Veamos
ahora la reacción y observemos las dudas. En Génesis 18:12 hubo una respuesta de ella. Dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Otra versión dice, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también ya es viejo? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces, observemos ahora la respuesta del ángel en Génesis 18, del versículo 15 al 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Vemos entonces cómo ya la palabra de Dios quedó en el corazón de Sara. Ella necesitaba también escuchar la palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta que Sara mucho antes de esto ya había dudado y vemos que había dudado tanto que ejerció hasta cierta influencia sobre Abraham, que tampoco estoy diciendo, ay, Abraham no tiene nada de culpa, pobrecito, pero sí ejerció cierta influencia sobre él e hizo que tuviera un hijo con su sierva Agar. Entonces, veamos cómo su risa de incredulidad fue convertida en una risa de fe. Esto está en Génesis 21, versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ahora ya no ríe con incredulidad. Ahora sabe lo que Dios ha hecho y ella ya ha creído. Su risa fue convertida en una risa de fe. En un principio, Isaac fue como un cierto castigo o regaño para Abraham y Sara que dudaron y se rieron los dos. Pero ahora vemos cómo esto es convertido en algo de gozo, en algo de fe, en algo bueno. Ahora, Dios busca al incrédulo para proporcionar una fe activa, no pasiva. Es nuestra responsabilidad como cristianos perseverar en esta fe. Vayamos al texto donde se nos habla de Sara, la mujer de fe. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta fe perseverante? Hermanos y hermanas, los que tienen abuelita todavía, imaginen ahora, ¿cuál sería su reacción si su abuelita les dijera, nietos, hijos o como les llame ella, les tengo una noticia, estoy embarazada? Es increíble que una abuelita quede embarazada. Imposible, o sea, ¿cómo puede ser esto? Y digo esto porque estamos hablando de Sara, una viejita sin nietos. Ya Sara tenía 90 años y queda embarazada de su esposo que tenía 100 años. Realmente esto es un milagro. Hebreos 11:11 también nos dice, recibió fuerza para concebir.
Cuando Abraham y Sara salieron de Ur, ella tenía 65 años y cuando quedó embarazada tenía 90 años. Se nos habla mucho de Sara en esta etapa de su vida de los 65 a los 90 años. Cuando ella tuvo lo que necesitaba, fe, empezó una gran tarea, la tarea para la cual Dios le había dado fe. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios muestra a través de Sara que la fe tiene que ser activa, una fe responsable. También nos dice Hebreos 11:11, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Déjenme decirles algunos cambios del embarazo, pero también cuando los esté mencionando, no olvidemos que estamos hablando de Sara, una ancianita. Vamos con el sistema cardiovascular, el corazón, el que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. En el primer trimestre la presión permanece igual, pero en el segundo trimestre la presión empieza a disminuir. Esto es por la vasodilatación, las arterias empiezan a ser un poquito más grandes. Y bueno, lo están viendo. En el sistema respiratorio, los niveles altos de estrógeno hacen que la parrilla intercostal, la están viendo en sus pantallas, se relaje, lo que permite la mayor expansión del tórax. Esto es por el bebé, la panza que tiene, entonces necesita la mujer también, su respiración se modifica, entonces necesita una buena ventilación, respiración. El consumo de oxígeno aumenta de un 15 a un 20%. Esto porque también el oxígeno es necesario para el bebé. Músculo esquelético. Para que pueda mantener en el equilibrio las curvas de la columna vertebral, están viendo la columna vertebral en sus pantallas y si pueden ver esas curvas durante el embarazo, sufren cambios morfológicos, cambian, esas curvas se exageran durante el embarazo. Y es normal también que exista cierta descalcificación durante el embarazo. Ahora recordemos la edad de Sara, ya tenía 90 años. Entonces, por su edad también era normal cierta descalcificación. Y ahora agreguemos lo del embarazo. Increíble. ¿Cómo soportó Sara todo esto? En el sistema endocrino hay un leve hipertiroidismo secundario al requerimiento alto de calcio y vitamina C. En el páncreas, los niveles de glicemia disminuyen, pero para la mamá, para cubrir las necesidades del bebé. Ahora, el parto. Las contracciones durante el parto tienen ciertas características que son presión, intensidad, frecuencia, que va de 40 a 60 segundos, y la actividad uterina, esto es la intensidad por el número de las contracciones durante 10 minutos. Y luego está también el alumbramiento. O sea, si no fue suficiente durante el parto con la salida del bebé, también tiene que salir la placenta. El alumbramiento es cuando sale la placenta, y la placenta no es precisamente algo pequeño, sino es algo que tiene un tamaño considerable y que también duele. Y bueno, ya salió el bebé, salió la placenta y ahora viene el puerperio. La eliminación de loquios. El bebé
ya está fuera, la placenta también, pero ahora hay ciertos desechos todavía que quedaron que el cuerpo sigue eliminando después del parto. Y son pequeñas contracciones, ya no igual de intensidad, pero todavía la sigue teniendo el útero. Y bueno, también vemos en sus pantallas los movimientos cardinales de cómo el bebé primero se encaja, luego el descenso, que es la rotación interna del bebé, y luego ya la expulsión. Y después también podemos considerar la depresión postparto, que bueno, no es algo como que aislado o que casi no pase, realmente es muy común. Y esto viene por cambios no solamente emocionales, sino también físicos. Después del parto, una caída dramática de los niveles hormonales de estrógeno y progesterona en el cuerpo contribuyen a la depresión postparto. Y entonces podemos juntar la situación emocional de la mujer y luego todas estas hormonas que se alteran durante y después del embarazo. Y todo eso junto genera la depresión postparto. No es nada más que la mamá no quiera al bebé y esté desinteresada en su bebé. Es todo eso junto que dan lugar a esta depresión. Pero vemos cómo Dios libró a Sara de todo esto. Es increíble. En el versículo 21 vemos cómo dice Sara que se estaba riendo de felicidad. Dios convirtió esa risa de incredulidad a risa de fe y en algo que era un motivo de gozo. Entonces, Dios busca al incrédulo para proporcionarle una fe activa, no pasiva, porque Dios es fiel. Y dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Al ver la historia de Sara y su familia, podemos estar seguros de que Dios les cuidó desde el principio. ¿Ellos lo merecían? Pues claro que no. Y si ellos lo merecían, mucho menos nosotros. Pero Dios siempre es fiel a sus promesas. Y recordemos que cuando nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro en donde vemos esto, la infidelidad de Sara y Abraham en contraste con la fidelidad de Dios. Las dudas de Abraham y Sara y las respuestas y su fidelidad de Dios. Duda de Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dios responde en el capítulo 15, versículo 4, con promesa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora vamos a ver a Sara. Dice, Génesis capítulo 18, versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Dios le responde con promesa. Génesis capítulo 18 del 14 al 15. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Conclusiones ahora. Número 1. Dios confronta la incredulidad. Para Dios nunca va a haber
dudas grandes. Él tampoco tiene miedo de nuestras dudas y nos confronta. En nuestra humanidad siempre vamos a tratar de justificarnos o negar lo que hicimos o lo que no hicimos, nuestra poca confianza en Dios. Pero Dios sabe lo que pensamos. Dios sabía de la incredulidad de Sara. Y su risa fue en silencio para ella misma. Vemos cómo dice que fue en silencio y para ella misma. Pero el ángel le respondió y le dijo, te has reído. Vemos la soberanía de Dios y sabe todo de nosotros. Tal vez fue un momento incómodo para Sara, pero realmente valió la pena. Y cuando Dios confronta nuestra incredulidad, vale la pena. Nosotros debemos de reconocer delante de Dios nuestra falta de fe. Y aunque sea un momento embarazoso, doloroso, siempre es mejor. Ejerzamos una fe radiante en nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Sigamos el buen ejemplo de Sara. Seamos perseverantes hasta la meta final. Para Sara no fue fácil llevar su embarazo. Recuerden todos estos datos que les di, la descalcificación, el cambio hormonal, para el corazón y para todos los demás sistemas que también se modifican. Y la edad de Sara no era como la mejor para quedar embarazada. Entonces, para Sara no fue fácil. Realmente era un embarazo de alto riesgo. Estaba en riesgo no solo su salud, sino también su vida y la vida del bebé. Sara tenía que llevar una buena alimentación, tenía que tener ciertos cuidados, a lo mejor tenía presión de su esposo o de las personas que la rodeaban. Así que no fue nada fácil para Sara llevar su embarazo. Pero así como Sara permaneció, nosotros debemos hacerlo también. Debemos recordar que la fe que todo cristiano debe tener es una fe activa hasta el final. Como dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Punto número 3 de las conclusiones. No abortar el llamado. Es fácil querer desistir de una fe que tiene que ser activa, que tiene que haber evidencia. Pero Dios nos llama a mantenernos firmes. Nos da de su amor infinito que nos provee de lo que necesitamos para mantenernos firmes en la fe. Esa fe que viene por el oír. Nos da ejemplos de esos hombres de la fe y mujeres de la fe. Por eso, estos mismos hombres y esta misma fe nos apuntan a Él, nos apuntan a Dios. Cumplamos nuestro ministerio dentro de la iglesia con una fe activa, y una fe activa cuesta, siempre cuesta. Punto número 4. Agradecidos con Dios por su fidelidad. A pesar de que Sara y Abraham desobedecieron a Dios varias veces, siempre Dios se mantuvo fiel a su promesa, siempre. Y yo creo que este es mi punto favorito de las conclusiones. Recordé también una autora que pasó la mayor parte de su vida siendo soltera. Ahora ya tiene como más de 60 años. Y tuvo muchos hijos espirituales.
ella dice, cuando soy insuficiente e inadecuada, Él es suficiente. Su gracia es suficiente para mí ese día y todo lo que traerá. Si olvido lo grande que es Dios, eso me lleva al desaliento. Y la otra forma de perder perspectiva es si olvido lo poco que soy, porque entonces eso me lleva al orgullo y a la autosuficiencia. De cualquier manera, tengo que mantener a Dios al frente y al centro. Si Él es grande, entonces me daré cuenta de que tengo suficiente. Nancy DeMoss se llama, y me encantó esto que dijo. Nuestra fe no está cimentada en un ser humano que miente, que es débil, que tiene miedo, que no confía, ni en lo que tenemos, porque en cualquier momento podemos perderlo, y eso ya lo hemos estado viendo en nuestras vidas. Ni en nuestra salud, o en nuestra juventud, o en nuestra propia sabiduría humana. Nuestra fe está cimentada en Dios, el Dios de Sara, el Dios de imposibles, que dice Romanos 4:17, que llama a las cosas que no son como si fuesen. El mismo Dios que nos llama, es el mismo Dios que nos sostiene. El Dios fiel que aunque fallemos, Él sigue con su promesa firme. Y ahora vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por tu palabra, porque siempre has sido fiel con nosotros a pesar de nuestra incredulidad, Señor, a pesar de nosotros mismos, Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque siempre eres fiel con todos nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, siempre con nosotros, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.